Muy buenos días, muchachos. Esta es la segunda parte de la clase que comenzamos el día de ayer. Aquí tenemos que hay silogismos mal usados. ¿Por qué? Porque no respetan las 8 reglas que vimos ayer. Vamos a la número 1. La primera regla dice: el término debe ser triple, uno mayor, uno menor y uno medio. En el número 1 no se cumple eso, porque tenemos 4 términos y no 3. El león, un término; ruge, segundo término; el león y una constelación. Ahí tenemos 4. Pareciera que son 3 porque se habla de el león en las dos primeras, en la primera y en la segunda. Pero obviamente eso es un error. ¿Por qué? Porque el león ruge se está refiriendo a un animal y el león es una constelación, se está refiriendo a un conjunto de estrellas. Entonces, fíjense, no se está hablando del mismo león, es como si hubiera otro término. Entonces ahí tenemos 4 términos. Por eso la conclusión está mal. Alguna constelación ruge, claro. Si león, que tiene el mismo sonido que el león de abajo, pues va a rugir la constelación. Pero no, está mal porque usando el mismo término se está refiriendo a dos cosas diferentes. ¿Vale? Bueno, pues este es el primer caso. En el segundo, bueno, también tengo otro ejemplo del primer caso, donde podemos decir: Torreón está en la laguna. Torreón está en la laguna. México está en una laguna. Luego, México está en Torreón. Eso es falso, porque el término laguna se usa de diferente manera. La laguna, Torreón está en la laguna, es una zona geográfica. Y una laguna, pues es un espacio con agua. Entonces, por eso la conclusión: México está en una laguna, está súper mal. Vamos ahora al número 2, que está ahí. Decimos, la segunda regla, como lo vimos ayer, dice: los términos no deben tener más extensión en la conclusión que en las premisas. Claro, si la conclusión se sobrepasa las premisas, entonces no es conclusión, es un enunciado, es una idea que no sale de las premisas, porque va más allá, no puede ir más allá. ¿De acuerdo? Vemos el ejemplo, decimos: todo hombre es viviente, es correcto, y todo hombre es substancia. Y cuando decimos que toda substancia es viviente, pues ahí nos equivocamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que un predicado, cuando es afirmativo, es particular, pero cuando un predicado es negativo, es universal. Entonces, todo hombre es substancia. La palabra substancia se refiere al hombre, aunque vaya todo el hombre, es particular. Pero cuando dice toda substancia, ya pasó a ser universal, es viviente. Por eso está mal, porque si toda sustancia es viviente, no. La substancia está refiriendo al hombre, de manera particular a todos los hombres. Pero es particular, aunque se refiere a todo el conjunto, se refiere a un conjunto. ¿Vale? Entonces no podemos exceder. Otro ejemplo podría ser, escuchen bien: lo que yo soy, tú no eres. Segunda premisa: yo soy hombre, luego tú no eres hombre. Obviamente, ahí también se afecta, porque la palabra hombre, cuando digo yo soy hombre, el predicado hombre es particular, pero yo lo paso entonces a la conclusión diciendo: tú no eres hombre. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado, porque además digo: tú no eres hombre. Como es negativo, hombre pasa a ser universal. ¿Sí me explico? Entonces, un enunciado, cuando su, cuando su predicado es afirmativo, entonces es particular. Pero cuando el enunciado es negativo, no es
universal. Vamos entonces ahora al tercer caso. La tercera regla dice, de ninguna manera conviene que la conclusión contenga el medio. Claro, porque si nosotros tenemos el término medio en la conclusión, significa que no hay conexión. ¿Qué significa que no hay conexión? Pues que no hubo silogismo jamás. ¿Por qué? Porque el término medio es el que une al mayor y al menor. Y en la conclusión se tienen que unir el mayor y el menor en función del término medio. Pero si el término medio está en la conclusión, no estamos concluyendo nada. O sea, no es una consecuencia. Por ejemplo, dice ahí, Napoleón fue un general. Segunda premisa, Napoleón era pequeño. Nuestro término medio, o sea, lo que une pequeño y general es Napoleón. Pero si aparece en la conclusión, luego Napoleón era un pequeño general, está mal. Porque no se unió ningún término. Porque Napoleón está en los tres. Entonces no hay conclusión, no hay una consecuencia. ¿Vale? Eso puede verse una frase sin necesidad de usar premisas. Porque no hay una inferencia. Otro ejemplo que podemos ver es todo lo bueno debe hacerse. Vean, primera premisa, todo lo bueno debe hacerse. Segunda premisa, enseñar al que no sabe es bueno. Segunda premisa, enseñar al que no sabe es bueno. Como conclusión tenemos, es bueno enseñar al que no sabe. Bueno, pues aquí es el mismo caso. La palabra bueno aparece 3 veces, no hay una inferencia. Son frases separadas que no están conectadas, no son consecuencia una de la otra. Todo lo bueno debe hacerse, sí, sí, cierto. Enseñar al que no sabe es bueno, sí, también eso es correcto, hay que enseñar al que no sabe y eso es bueno. Y la conclusión es bueno enseñar al que no sabe. Bueno, también eso es cierto, pero no es correcto. No hay un ejercicio de raciocinio. Son frases simplemente conectadas, pero que no tienen antecedente y consecuente. Bueno, pues vamos ahora a la siguiente regla, la número 4. Esta dice que una vez o dos, el término medio debe ser universal. Acuérdense, si el predicado es afirmativo, es particular, pero si el predicado es negativo, es universal. Entonces, alguna vez el término medio tiene que ser universal. ¿Por qué? Porque como es el lazo que une, si fuera particular, de dos particulares no sale nada, como dice la regla 7. Vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo del 4. Algunos hombres son instruidos, ¿sí es cierto? Premisa 2. Algunos hombres son ignorantes, también es cierto. Luego, conclusión, algunos ignorantes son instruidos. Bueno, es una tontería. Si es ignorante no puede ser instruido, y si es instruido no es ignorante. Pero sacamos esa conclusión porque nuestro nexo son dos particulares, algunos hombres, algunos hombres. Ese término medio, al ser particular, no nos puede llevar a una verdad ni tampoco a una conclusión. Veamos, por ejemplo, algunos mexicanos son estudiantes, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Siguiente, algunos asnos son mexicanos, sí, también es cierto. Luego, algunos asnos son estudiantes, pues no, pasa lo mismo. Nuestro término de unión son mexicanos, algunos mexicanos son estudiantes, algunos mexicanos particular, y lo dice, algunos asnos son mexicanos. Como es un predicado afirmativo, entonces es particular, son mexicanos, y por eso la relación algunos asnos son estudiantes, aunque pudiera ser cierto en algunos casos, no, no es cierto, no se crean, aunque pudiera ser cierto, está mal, porque el término medio no es universal en ningún caso. Bien, la número 5 dice, si cada premisa niega nada, se seguirá de ahí. O sea, si cada premisa niega, nada se seguirá de allí. Perdón. Ahí tenemos, ningún animal es planta, es cierto. Esta piedra no es animal, es cierto. Y por lo tanto, luego pues no hay conclusión. Porque de dos negativas, de dos premisas no sacamos conclusión.
No podemos inferir nada de dos aspectos negativos. Muy bien. Vamos a la sexta, que dice, ambas afirmativas no pueden dar una negativa. Exacto. Si yo estoy afirmando algo, no puedo llegar a una conclusión negativa. Por ejemplo, algunos hombres son militares. Ahí está, premisa 1. Premisa número 2. Algunos hombres son cobardes. Bien. Y luego entonces, algunos cobardes no son militares. A ver, ahí se violan muchas reglas. Parece carretera o camino, avenida de la ciudad del Estado de México. Porque primero, nuestro término medio son dos particulares. Algunos hombres, algunos hombres. Ya vimos que no se concluye nada. Segundo, si estoy afirmando que algunos hombres son militares y que algunos hombres son cobardes, no puedo decir que algunos cobardes no son militares. No, no puedo llegar a una negativa de dos afirmativas. ¿Vale? Pasemos entonces a la siguiente, a la número 7, ya para terminar. Y después la 8. La 7 dice, nada se sigue jamás de dos premisas particulares. Exacto. Algunos mexicanos son abogados. Esta se parece mucho a la 4, que dice de que el término medio al menos una vez tiene que ser universal. Bueno, más o menos. Aquí dos premisas particulares no te dan una conclusión. Algunos mexicanos son abogados, eso es cierto. Algunos franceses son abogados, también es cierto, pero no concluimos nada, porque estamos hablando de casos particulares. Acuérdense que un silogismo es deducir, es un razonamiento deductivo de lo universal a lo general. Si tenemos dos particulares, no deducimos, ¿vale? No hay deducción. Y otro ejemplo de ese, por ejemplo, sería, algún hombre está vivo. Ok, sí, eso es verdad. Algún hombre está muerto, la premisa 2. ¿Qué concluimos de eso? Pues nada. Algún hombre está vivo y no se puede concluir. Lo que se concluyera podría ser tautológico, o sea, volveremos a decir lo mismo. Pues que hay un hombre vivo y muerto. Eso no es una conclusión. O sea, eso es volver a afirmar lo que ya dijiste antes. Y por último, la conclusión siempre sigue la peor parte. Esto sí es interesante. Todo viviente es orgánico y Pedro es viviente. Bien, a ver, la peor parte de una premisa va a ser lo particular, ¿vale? O lo negativo. Por ejemplo, todo viviente es orgánico. ¿Cuál es la peor parte? Todo viviente es universal, está hablando de todo. Y es orgánico, es particular porque es un predicado afirmativo. Entonces, orgánico es la peor parte. Abajo, Pedro es viviente. Muy bien. Pedro es particular y también es viviente, es particular. En este caso baja Pedro. ¿Por qué baja Pedro? Porque viviente es nuestro término medio. Y el término medio no va en la conclusión, como ya se vio. Luego entonces, Pedro es orgánico. Otro ejemplo sería, todo hombre es animal. Fíjense, todo hombre es animal. Ningún animal es inmortal. Ningún animal es inmortal. Entonces, la conclusión sería, todo inmortal es hombre. ¿Vale? ¿Por qué no agarramos inmortal? Porque es particular. ¿Por qué agarramos hombre? Si bien es universal, pero nuestro término medio es el animal. ¿De acuerdo? Entonces el término medio no va en la conclusión. Bueno, con esto terminamos la clase. La tarea se las mando por WhatsApp.